en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este video podcast que es La Cosa. Gracias por estar todos ustedes del otro lado. Hoy tenemos un episodio en el cual podemos llamarle transfronterizo. Vamos a estar hablando un poco de un fenómeno que es global, pero que también tiene una manifestación regional muy potente y hacernos un poco la pregunta de cuáles son o cuáles pueden ser a este momento muy incipientes las ramificaciones locales de este fenómeno. Estoy hablando del libertarianismo o esta proliferación o este auge de ideas que, si se quiere, son ideas muy viejas, ¿no? No vamos a hacer una genealogía de la filosofía libertaria aquí, pero sí entender que, bueno, estamos hablando de esta idea que lleva un poco al extremo la noción del Estado mínimo, maximizar la idea del individuo, del derecho de propiedad por encima de todo lo demás. Generalmente han sido, por lo menos para las ciencias sociales, la ciencia económica, ideas muy marginales, ¿no? Ideas muy poco mainstream, se llamaría como en el lenguaje más académico, pero quizá de la mano de lo que es el auge hoy de las nuevas derechas y de derechas globales, que es una familia amplia, grande, que involucra diferentes manifestaciones, pero un fenómeno muy claro, muy concreto que ha sido la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Argentina, un político, un personaje que sí se reconoce y se reivindica como abrevando dentro de esa fuente de las ideas libertarias. Lo hacía desde antes, ¿no? Desde antes de entrar en la política, cuando era más un exponente de la difusión de esas ideas en los medios de comunicación. A partir de allí, bueno, es un fenómeno que ahora vamos a intentar definirlo un poco, ver dónde está, dónde no. Es un fenómeno bastante de redes, si se quiere, un fenómeno bastante asociado al mundo de lo masculino y de varones jóvenes y algunos estereotipos que pueden ser más así o no, pero que es a lo que uno tiene más asociada la idea de quiénes son los libertarios o cómo son los libertarios. Así que por primera vez en este ciclo vamos a hacer 3 varones en estudio, porque para hablar del libertarianismo no podíamos invitar a una señorita, no correspondía. Así que le voy a dar la bienvenida a los invitados de hoy. En primer lugar, a Brian Machlin, que está a mi izquierda, comunicador. Ustedes lo deben conocer porque forma parte de La Diaria Verifica. Está también en Dopamina. Lo pueden encontrar, un canal amigo con Marcos y Fernanda. Les mando un saludo. Y también hoy en día en la coordinación de la carrera de periodismo de la Universidad Ort. Así que Brian es argentino, así que un poco responsable tenés que hacerte de este fenómeno. Yo no te voy a hacer cargo de mi ley. Hacete cargo de... A donde voy es como... Yo lo primero que digo siempre... Bueno, primero gracias por la invitación. Gracias por permitirme venir a hablar con ustedes un poco de esto. Yo no sé si voy a poder dar una explicación de por qué viene esto, ni mucho menos. Pero lo primero que voy a decir, como para empezar a mostrar que no sé mucho sobre el tema, después podemos si sí o si no, es... yo estaba acá cuando ganó Javier Milei. Lo primero... No, pero no es que me voy a desentender. Yo voté acá, hice voto consular. Sí, yo ya tenía mi domicilio acá y hice voto consular. Intenté evitarlo. Intenté evitar que ganara Milei, claro. Quiero decir. No, podría haber sido intentar votar, no. Voté. Pero... hicimos un streaming en ese momento para, no sé, algún medio, una radio, creo que El Espectador, o alguno que estábamos allá y en ese momento tenía un programa de radio ahí. Hicimos un streaming el día de las elecciones. Previo a las elecciones hicimos uno y después hicimos uno el día de las elecciones. Y me preguntaron así abiertamente, bueno, ¿vos creés que tiene chance de ganar? Y yo dije, unos meses antes dije, no, para mí no tiene chances de ganar. Bueno. Así que desde ese momento yo no hago más predicciones ni explicaciones de nada. Te persigue, Sí, no puedo. Y a mi derecha les presento a Diego Varela, que es comunicador también, periodista, licenciado en comunicación, que trabaja en Uniradio, tiene en Uniradio productos maravillosos, pueden consumirlos todos ellos, los pueden seguir en sus redes sociales. Quiero decirle a Diego que también es, yo los invito a este programa para reclamarles responsabilidad. Diego, vos sos en parte responsable de esto, de que esté yo acá molestando a la gente con estos productos audiovisuales. Porque hacete cargo de que yo empecé a hacer radio hace muchos años contigo. Sí, ya habías empezado un poquito antes. No, pero ahí podés, para bien o para mal, reclamar una paternidad allí. No. Yo creo que una hermandad. Una hermandad. No, pero vos sos el hermano mayor, porque Diego ya estaba en la Uniradio cuando nosotros arrancamos a hacer nuestro programa. Y bueno, compartimos muchas temporadas de Uniradio juntos. Llegamos a hacer como casi 9 o 10 temporadas. Sí. Así que, gran amigo, gran compañero, un gran comunicador del que he aprendido muchísimo. Si no se nota, bueno, no es culpa
chupa de Diego. Pero bueno, con todas estas flores, Diego, bienvenido. No, la verdad que nunca me habían tirado tantas flores. Se ve que están de oferta actualmente. Están baratos. Pero no, muy contento la verdad de estar acá. Agradezco la invitación y un gustazo poder de estar de nuevo en una mesa de laburo contigo, haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Que es charlar de cosas que no sabemos. hablar sobre todo de cosas que no sabemos. Vamos a ver, ¿por dónde podemos arrancar a pensar en esto de los libertarios? Y un poco, a mí se me ocurría pensar qué tienen de distinto, qué tienen de novedoso, o si queremos arrancar por la idea libertaria o por los libertarios en su manifestación, en su forma de accionar, de estar en redes o de actuar políticamente. Porque estamos en un momento como de auge de ideas extremistas en general en el mundo, ¿no? Y en particular el flanco derecho ideológico del mundo está como fuerte, está muy vivaz, está muy provocador y como así, no sé, como en los 60 Mayo francés mediante, en un momento en el cual había un auge de las ideas de izquierda y con familias amplias y contradicciones y diferentes manifestaciones, quizá hoy se ve lo mismo en espejo del otro lado, ¿no? Entonces, ustedes dentro de ese mundo amplio donde hay de todo, de conservadores, reaccionarios, neonacionalismos, cosas que se parecen más a fascismos viejos, otras cosas, ¿cómo los ubican? ¿Cómo los definen a los libertarios? ¿Cómo los ven? Sí, yo te diría que creo que estuvieron siempre, ¿no? Vos lo dijiste bien en la introducción, siempre fueron más bien parte de un espectro acotado y marginal, y la gran sorpresa que se empezó a dar en la última década, más que nada, es la posibilidad de que lleguen al poder, en definitiva, de que conformen partidos populares, de que puedan tener un respaldo, ¿no? A nivel de masas que les da la posibilidad de ser gobierno. Y además, no solo de ser gobierno, sino de ocupar un lugar destacado dentro del discurso público. Claro. Que eso es en definitiva lo que no hace que sean solamente la posibilidad de un periodo acotado, de estar en una legislatura o en un periodo de gobierno, sino de proyectar que esto puede llegar a continuar. No hay. El panorama es cierto que es muy volátil en este tipo de conformaciones políticas. El de Argentina se le suma además el condimento extra de soy argentina, así que ahí ya tenemos un montón. Todo puede pasar. Todo puede pasar, y más en un partido libertario. Pero al margen de la incertidumbre que tenemos, tampoco hay ninguna certeza de decir, no, esto se va a terminar. O sea, podemos sí ver algunas cosas, decir, el proyecto político económicamente le veo corta vida en esto y esto. Pero en el plano del discurso político, yo creo que puede seguir durante un tiempo. Claro, como que son un actor, digamos. Para pasar a ser se una instalaron, voz, se instalaron sí. y están, y son parte hasta te diría que del discurso hegemónico, porque a los viejos actores políticos de siempre les está costando muchísimo plantarse como oposición. Y creo que ahí hay una señal muy clara del rol que están teniendo, porque si fuera algo que si no, bueno, llegaron de casualidad, qué sé yo, y ahora la vieja política aparece de nuevo, se reacomoda y en 5 minutos los peló de vuelta, pero no parece ser ese el escenario que se está por dar, realmente. Brian, ¿cómo los ves cuando surgieron y qué características les ves de particulares a estos? Yo te voy a responder bichos con bien periodista, ¿no? Dale. Como voy a salir de politólogo, voy a entrar en periodista, y bien. Es como, ¿hablamos de Argentina o hablamos en general? Podemos hablar de Argentina como el país en el cual estas ideas han hecho carne en formar gobierno, ¿no? Bueno, en otros lados no ha pasado hasta ahora. No, son es partidos, verdad. o son formaciones, o son ideas que están circulando, pero que no están gobernando. Bueno, quizás algún breve sector marginal dentro del gobierno de Estados Unidos en este momento claro. Que aparece, pero por fuera de Estados Unidos y Argentina no habría en este momento, es verdad, gobiernos que se rijan por estas ideas, por estos principios, por momentos morales, por momentos filosóficos o por momentos puramente económicos. Depende del momento, va oscilando. Yo lo primero, antes de ver como la génesis o cómo se conforma ese grupo de libertarios en Argentina, me parece que está bueno señalar que, como hiciste vos al principio y como dijo Diego también, como convergen muchos elementos dentro del movimiento de los libertarios o de lo que es la ultraderecha en Argentina. Sí. Y digo esto porque no es lo mismo plantear, Javier Milei tiene una política económica determinada, una visión determinada de la política y una visión determinada de lo que es la humanidad y hacia dónde tendría que ir. Porque después se le adosan un montón de sectores que no necesariamente, y hoy en día se le adosan a nivel internacional, estoy hablando, ahora ya no a nivel argentino, un montón de sectores que en realidad a nivel económico, quizás más allá de, sí, ciertas cuestiones liberales en lo económico, pero no libertarias, que no es lo mismo, no libertarianas. O sea, sí, son liberales, sí, son
hipercapitalistas en algunos desarrollos y algunas tendencias en su filosofía económica, sectores europeos sobre todo y demás. O incluso en Chile, que dentro de poco hay elecciones presidenciales, también hay sectores cercanos que tienen cierta cercanía, aunque no necesariamente del todo. Pero no son necesariamente sectores donde vos digas, ok, acá prima una cosa que se los aglutina en forma absoluta. Milei logró encarnar, y creo que esa es la gran novedad en Argentina, un montón de sectores que en muchas cuestiones diferentes tenían manifestaciones y deseos y contrariedades diferentes y las aglutinó dentro de un proyecto económico que quizás no era lo que estaban reclamando, pero al poder expresar o canalizar un montón de demandas que excedían la idea de... De hecho, yo me atrevo a decir que la mayoría de los votantes de Javier Milei, no ahora, pero por lo menos la mayoría de los votantes en su momento, salvo cuando empezó con la consigna de dolarización, bajar la inflación y demás, con algunas cosas muy concretas, no tienen ni idea de lo que era el libertarianismo y a qué se refería con la idea de voy a aplicar un Estado minárquico y completamente mínimo y una posición muy de decía voy a romper el Banco Central, voy a romper el Estado. Obviamente no hizo ninguna de las dos cosas y probablemente no las haga tampoco. Realmente no tiene vocación de hacer eso en la práctica y en lo concreto. Pero creo que detrás de ese discurso económico, que en realidad la mayoría no entendía bien de qué se trataba, logró aglutinar un montón de demandas insatisfechas a nivel político, social y demás, que ahí sí tiene que ver con cuestiones que la ultraderecha venía expresando, y ahí sí coincido con ustedes, en otras partes del mundo, que no llegaba a ser para nada mainstream y para nada en términos de caudal electoral, lo que fue efectivamente el gobierno de Milei, y parece haber sido como una especie de apertura. Abrió como un dique, un canal y dijo, bueno, ok, parece que se puede. Claro. Entonces estos sectores que en otros países eran simplemente, sobre todo en Europa, ¿no? Pero digo, de ultraderecha mucho más tradicional, fascismo mucho más tradicional y demás, ahora dicen, bueno, si le sumamos además otro condimento más y un medio histrionismo, medio payasesco, farsesco, que yo capaz, vamos por ese lado y empieza a aglutinar otra cosa. Pero eso es novedoso, no pasaba. En Europa la derecha y la ultraderecha incluso tiene una mirada distinta a lo que es la expresión de Milei de aniquilar el Estado o ir Totalmente. Por una filosofía por ese lado. Sí, está buenísimo lo que decís de que como separar también el hecho de decir, ok, es que las ideas libertarias, tal como son concebidas, tal como y el auge que tuvieron en su momento, el auge como ideas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, con toda esta cosa del don't tread on me, digamos, que en Estados Unidos esto tiene una carnadura mucho más real, porque es una sociedad donde esos principios, esos valores están y donde históricamente en el Partido Republicano se expresaron, ¿no? Esta noción del el ranchero que está con un arma y que dice acá no van a venir a cobrar impuestos y acá no entra el Estado porque lo saco a tiro, y eso, podía suceder, era como una configuración social bien diferente y bien... ajeno hasta a la cultura latinoamericana, criolla, no tenemos nosotros esa cultura. De hecho, acá las izquierdas y las derechas siempre han sido estatistas de alguna manera, siempre han sido de defensa del Estado y vos hablabas de las ultraderechas europeas. Si uno mira, no sé, Marine Le Pen en Francia y todo, tiene un discurso recontra estatista. Pasa que tienen para los franceses. O sea, es de excluir. Son nacionalistas. Pero excluyen al otro, pero es tipo, Estado fuerte, Estado robusto para los franceses. Y yo defino la línea de quiénes son los franceses y quiénes no son, ¿no? Pero por eso esas ideas, como vos lo explicás bien, pero me parece que es como que han sido marginales incluso dentro del mundo de las derechas. Y por ahí, en el caso particular de Argentina, lo que hay es mucho más una apuesta de una buena parte del electorado por el elemento disruptivo y más por la lógica, por el discurso antisistema que por las ideas libertarias. Yo no creo que la gran mayoría de los argentinos, por supuesto, hayan votado a Milei porque dicen, me gustan estas ideas, compro, estoy de acuerdo, es esto lo que hay que hacer. Me parece que hubo mucho más en eso de reacción a lo establecido, a la crisis económica brutal y a sucesivos gobiernos fracasados que no daban una respuesta, no sé. Sí, fue un voto reaccionario, eso sin duda, creo que es indiscutible, sobre todo por además el volumen que llegó a alcanzar, ¿no? en el balotaje, pero ahora creo que tenemos esa prueba que va a ser muy interesante de las elecciones de medio término, ¿no? O sea, ya de por sí el periodo de gobierno en Argentina es más corto, encima le agregás las elecciones de medio término, las elecciones en cada provincia, que te van un poco marcando el medidor de cómo va cada gobierno. Y acá, claro, tienen un condimento espectacular porque como es esta novedad, ¿no? de tener a un personaje como Milei, a un partido libertario, que además realmente se sigue teniendo que acomodar como proyecto político porque no tenía estructura política detrás. Eso es lo que más demuestra todavía que fue un voto reaccionario, porque no solamente creo, como comparto con ustedes, de que no había una voluntad de
de la gente, decir vamos a apoyar de pleno todas estas ideas en el grueso de la población, sino decir, bueno, esto es lo que me ponen, y si ni siquiera tienen gente detrás y no sé ni quiénes son, vamos ahí. Y ahora se está comprobando, ha tenido que empezar a captar gente de cualquier lugar, está desarrollando una estrategia para mí demasiado acelerada de fagocitación del PRO, que no sé hasta qué punto le sirve realmente eso, porque creo que está como acelerando los tiempos políticos, va un poco siguiendo la misma, quiere repetir los tiempos comunicacionales, ¿no? que tiene tan vertiginoso, hiperventilado, ¿no? Por eso es una forma muy decorativa que tiene Milei, los quiere repetir en el campo de la política, y yo no sé si eso le va a servir y le va a permitir perpetuarse. Eso es lo que a mí me genera dudas. Hagamos doble clic ahí. ¿Qué votaron los argentinos cuando votaron a Milei? ¿Qué pensás vos que pasó en esa elección? Bueno, es una buena pregunta ahora que pasó un poco el tiempo, porque hay algunas explicaciones y algunos intentos por comprender eso. Me parece que en ese sentido el libro de Pablo Semán fue muy esclarecedor en su momento, cuando hablaba fueron varios capítulos de diferentes académicos de las ciencias sociales que ya venían investigando todo este universo de gente que hoy en día es como el precariado, ¿no? Se le dice como esta gente, un montón de gente precarizada, marginada de lo que es la sociedad, no en términos de viven por fuera de la sociedad, sino al contrario, están muy inmersos en la sociedad, son mayoría en la sociedad, y son un montón de sectores que no están reglados por el sistema capitalista tradicional, trabajador en blanco que recibe un salario a fin de mes, sino que es gente que está como rebuscándose por la suya. Y entonces el discurso de la libertad, y vos igual emprendés por la tuya, igual te la tenés que bancar, igual te la tenés que rebuscar, y encima el Estado viene y te cobra, y encima vos le tenés que dar, y qué sé yo, caló muy profundo. Entonces hay un gran explicador que es el Estado, o el discurso del Estado presente, que es muy fuerte en la Argentina y también en Uruguay, pero digo, en Argentina fue muy fuerte durante muchos años, ya no alcanzaba para seducir a un montón de sectores a los cuales el Estado no les llegaba. Digo, la explicación más concreta era, bueno, sí, mucho hospital público, mucha escuela pública, mucho bien, pero el hospital es malo, la escuela es mala, no me garantiza, no me sirve, entonces tengo que optar por... O cuando se apelaba a ellos con la lógica de no pierdas tus derechos, de decir, ¿qué derechos? Si no tengo ningún derecho, si laburo todo el día en una bicicleta, y el Estado viene y solo me pone una multa y no me deja laburar 25 horas. Absolutamente. Entonces, para mí esa es como la explicación económica que se dio sobre el voto a Milei, reaccionario en términos económicos. Digo, me va mal, ningún gobierno en estos últimos... Ya para la época del triunfo de Milei podíamos decir que había unos 10 años ya de fracaso económico. De fracaso económico, porque si querés hasta 2010, 2011, un poquito más, el gobierno de Cristina. el gobierno de Cristina, pero todo el periodo del kirchnerismo con su máximo esplendor entre 2005, 2007 y 2011, ponele, un poquito menos, había mostrado como cierto agotamiento. Entonces, bueno, es verdad, ya veníamos de 10 años de mucho palo económico. Entonces voy a decir, bueno, quizás ahí hay una reacción por ese lado. Pero yo creo que después ahí el voto a Milei muestra, y esto es por arriba, ya no por abajo, ya no el voto quizás, pero sí la representación, en términos de representación política, la crisis política que había. Había una crisis de régimen muy profunda. Entonces, y en la alternancia que había significado el PRO, y eso ahí viene con lo que digo, decía, se lo está fagocitando demasiado rápido. Yo no sé si es por vocación de Milei, sino también por errores propios del PRO. Ahí se combinan ambas cosas. Y porque también hay una cuestión de, obviamente, ciertos sectores que apoyan a estas expresiones políticas determinadas. Digo, al PRO no nació un repollo en el sentido de que obviamente tuvo una conformación de muchos años, mucho más años que lo que fue la Libertad Avanza. En el sentido, fue mucho más una expresión muy rápida. Fue un partido muy orgánico el PRO. Fue creciendo desde lo local, creció desde la ciudad. Exactamente, claro, se conformó, articuló hasta pareció el Frente Amplio, lo podría decir, analógicamente parecido de crecer desde la ciudad. De muchísimo tiempo y fue llegando con su momento a su poder. Lo que pasa es que cuando llega finalmente a la presidencia, esos 4 años, quizás los últimos 2 sobre todo, pero esos 4 años fueron una experiencia que para todo lo que es el sistema del establishment, lo que es el establishment porteño y nacional y argentino en general, que apoyaba esa expresión política, e internacional también, por supuesto. Ahora hay todo un caso, una situación con el futuro embajador de Estados Unidos en Argentina, que tiene que ver con la misma expresión. Digamos, siempre estuvo presente ese tipo de articulaciones en toda Latinoamérica, pero en Argentina muy particularmente. Entonces, todos estos sectores que apoyaban muy fuertemente al gobierno de Mauricio Macri y vieron caer de una forma drástica ese gobierno, y que no había llegado o realizado las políticas que ellos creían en términos económicos de absoluto ajuste fiscal. Sobre todo en Argentina estamos hablando de sectores económicos y políticos que quieren llevar adelante un ajuste fiscal y achicar el Estado. Achicar el Estado en términos de que no haya gasto social de una forma como venía habiendo anteriormente, y como el macrismo empieza a recordar, pero no llega a recortar, por lo menos no lo que estos sectores pretendían. Entonces,
ante esa caída de esas dos expresiones y la poca o nula representatividad política que tiene después el gobierno de Alberto Fernández, porque por todo lo que uno ya sabe y por todo lo que no hace falta ni mencionar por momentos, podemos mencionarlo, pero digo, no tiene que ver tanto con la crisis política del sector, si querés, de derecha, que representaba a otros sectores. Entonces, la emergencia de Milei no es solo una reacción por abajo de sectores que estaban desencantados, que sí, sino también por arriba de sectores que estaban desencantados en cuanto a su dirigencia y su representación política. Entonces aparece como esas dos cosas, la crisis económica por un lado y la crisis de representación y la crisis política por el otro. Y ahí me parece que confluyen las dos cosas para esta emergencia. Y sobre todo para un triunfo en segunda vuelta tan ultramayoritario, ¿no? En el cual, porque fue una elección en la cual, una elección de tercios, como se decía, ¿no? Sí, Al principio, como dijo Cristina Kirchner, que resultó de esa manera, donde el peronismo en la primera vuelta es primera fuerza, pero bueno, después, en la segunda vuelta, claro, lo que no coordina a los dirigentes lo coordina la gente igual, ¿no? Lo coordina el elector. O sea, los electores se les fueron antes al PRO de lo que el PRO llegó a poder negociar algo. Porque cuando decían, no, pero el PRO no podía negociar nada porque primero se les fueron los votos. O sea, algunos llegaron a acomodarse a decir, bueno, a subirse a ese barco. Pero era como una cosa donde Milei no les tenía que ofrecer nada porque sabían que la gente, o sea, hubo un alineamiento del votante de derecha argentino, del votante de la derecha tradicional argentina, que bueno, que se fue, derecho a esta expresión radical que representaba Milei. Sí, pero igual ahí hay un detalle que me parece que habla un poco de la estrategia, de la pésima estrategia que tuvo el PRO, que es que, por un lado, siguió fogoneando la polarización. ¿Cuál es el kirchnerismo? Claro, sí, no, pero digo, con la Libertad Avanza. O sea, fogoneó la polarización en general, quiero decir, cuando ya había aparecido la Libertad Avanza. Y eso para mí fue un error, porque vos podés fogonear la polarización cuando vos estás en una de las puntas. Claro, de momento que vos dejás de estar en una de las puntas, está bien lo que sí, no te sirve la polarización, vas a perder. Quedaron siendo como el centro, quedaron como en el lugar incómodo no la vieron. O sea, en términos de Milei no la vieron. Sí. Sí. No, es clarísimo en la maniobra de Patricia Bullrich. Digamos, el ejemplo más claro de eso es Patricia Bullrich, porque Larreta, que es quien queda dilapidando todo el poco caudal político que quedaba el PRO en ese momento, es como quien incluso se presenta electoralmente como el centro ante esas opciones. Sí. Y Bullrich dice rápidamente, no, ¿qué centro? Nosotros tenemos que ir más somos para los más antikirchneristas que ellos. Solo con eso se lo come a Larreta primero, bueno, después no le alcanza porque el otro polarizaba mejor con el kirchnerismo. De hecho, se fijan en esto de fagocitárselo rápidamente, hubo obviamente esta semana en Argentina como todo el gran tema del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, lo que significó, más allá del sector panperonista que tiene todas sus complicaciones, dentro de la Libertad Avanza, el hecho de que los sectores, esto de la manósfera, ¿no? Los hombres de redes sociales que se agruparon detrás de esto, hayan quedado por fuera. Y con Santiago Caputo, que es como... el que los representa, su gurú. Y una figura que dentro del gobierno, incluso de la Casa Rosada, tenía un peso preponderante y de los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Bueno, queda de costado. Javier Milei se alinea con ciertos sectores más tradicionales incluso ex peronistas, ex kirchneristas, con Sebastián Pareja, bueno, todo lo que significa eso, pero más allá de eso, ella emite un comunicado después, cuando empieza como a tensarse, bueno, los dejaron de lado, y como sale Alejandro Fantino, comunicador, a cuestionar estas decisiones. Digo, es importante porque fue como uno de las figuras referentes como comunicador que le dio lugar y cabida a Javier Milei y después a todo el sector de la Libertad Avanza con su propio canal de streaming y demás. Entonces no es solo un periodista que se está quejando, sino alguien que es muy cercano y orgánico a este sector de poder. Entonces cuando pasa esto, Javier Milei hace una carta y ¿qué dice en esa carta? Somos el fin del kirchnerismo. Y el que lo entienda, bien, y por eso están acá adentro. Y cuando dicen, se lo fagocitó y se puso violeta y no hay más nada amarillo en esa lista y no hay ninguna mención al PRO ni nada, es precisamente por eso, porque todo el electorado, cuando vio rápidamente, y eso lo entendió Bullrich, por eso es la más mileísta de todas, y será la menos mileísta el día que Milei caiga, porque Bullrich fue oficialista de todos los oficialismos, totalmente, o de todos los sectores que tuvo que serlo. Entonces rápidamente cuando ven eso el electorado dicen, bueno, ¿a quién voy a votar si la única representación anti-kirchnerista? Entonces es Milei a Milei, que es lo que vos decías, por eso rápidamente el electorado se fue para ese lado. Hay una frase, bueno, Martín Rodríguez la cita mucho, Martín Rodríguez, gran escritor y columnista, revista Panamá, etcétera y demás, pero él dice, no me acuerdo si es de él o dice que la dice otro, ahora se la vamos a robar a él y vamos a pedirle perdón a quien la haya dicho originalmente, que dijo, la gran identidad política de la Argentina no es el peronismo, sino el antiperonismo. Total. La mayoritaria es el antiperonismo. Igual está bueno, más allá como del rosqueo de cómo llegó Milei al gobierno y cuáles fueron las estrategias políticas, me gustó lo de pararnos como en el mirar en el abajo, ¿no? En esta manósfera, ¿no? Podemos decir, podemos estar de acuerdo en que
el 50. ¿Cuánta gente votó a Milei? Fueron 50 y pico por 56. ciento, 56%. Sí. Obviamente ahí adentro hay de todo, como veníamos diciendo, gente que era de la derecha tradicional, que votó ahí, gente que no es de nada, que estaba caliente y que votó ahí, hay de todo. Pero hay un núcleo duro hay libertarios en la Argentina hoy. Es difícil entender ahí está cuántos. la pregunta de cuántos. Sí, no sabemos cuántos son, No, pero uno puede decir, ok, está bien, hay de todo, como siempre que gana un gobierno, hay de todo, ¿no? Obviamente estamos en sistemas mayoritarios, de segunda vuelta, la gente tiene dos opciones y vota. Yo conozco gente que votó a Milei y que no es libertaria. Que Bueno, simplemente estadísticamente sí. todos alguien Claro, pero a lo que voy es, más. conozco gente que no tiene ese pensamiento y dice, no, loco, tuve que entrar a Acuerdo Oscuro y había dos listas, una con Massa con Milei, a estos locos no los voy a votar nunca más, y está, no justifica nada, parece que es fuerte la decisión, pero lo que voy es, esa persona no es un libertario. Al día siguiente que votó a Milei, ya fue, o sea, lo que quería era que el tipo bajara un poco la inflación y ver que controlaran qué ha hecho el dólar, pero incluso hoy ves encuestas y la mayoría de los argentinos, culturalmente, no se volvieron locos los argentinos, siguen pensando más o menos como pensaron siempre y tienen una matriz cultural que sigue siendo la de siempre. Si vos le preguntás, ¿usted está a favor de que cierren todos los hospitales? La mayoría dicen que no. Y si usted está a favor del presupuesto de la universidad, la mayoría dicen que sí. O sea, la mayoría de la gente sigue siendo más o menos normal. Pero lo que voy es, como para no decir, igual votaron a Milei, ¿no? Pero porque las contradicciones tenemos todo. Pero lo que quería decir era, libertarios hay. Y son algunos, capaz que son muy activos en las redes sociales, están en Twitter, no sé qué, pero está este dibujo que vos hacías de esto de la manósfera, porque hay algo de ahí de que está bastante estudiado, que el apoyo fuerte a Milei, el apoyo más convencido, más militante, es de varones jóvenes, de los sectores populares, que uno podría decir que históricamente han sido mucho más votante de la izquierda o de la centroizquierda o del peronismo, y que ahí es donde se concentra hoy el apoyo, no solo en el voto, porque con ese voto solo no le alcanzaría, pero desde lo cultural, desde la militancia, desde lo activo. Entonces, no sé, pensar un poco en los libertarios como tipo social, más allá de que hoy estén en el gobierno una expresión de ellos, pero bueno, irnos hacia ahí, hagamos sociología espontánea. No, claro. Bueno, ellos, no sé, la verdad que cuántos son, no sé, pero sí, seguro hacen mucho ruido. Eso es segurísimo que hacen mucho ruido. Y sobre todo hace mucho ruido porque en definitiva tienen como una gran misión, ¿no? Encomendada en parte por Milei, en parte por un autoconvencimiento, que es el de dar lo que ellos llaman la batalla cultural. Claro. No es que la llaman ellos, ya existió de toda la vida el concepto, pero como que la se hicieron cargo, ¿no? De esa cuestión. Entonces ahí evidentemente tienen una meta en el horizonte muy clara, que es la de decir, tenemos que ir corriendo los límites de lo socialmente aceptable, que creo que ese es el gran peligro para el país, para la democracia, llamémosle. No todo el mundo comparte las ideas de Milei, pero el hecho de que desde la principal autoridad y desde todo su séquito de redes y de otras figuras políticas se empiecen a ir corriendo cada vez más los márgenes de lo que podemos tolerar, sí empieza a dar un poco cuenta de que los valores de la sociedad se empiezan a transformar. Y no alcanza con que vos me digas, no, bueno, pero no sé, 7 de cada 10 personas no van a venir a decir hay que salir a matar homosexuales, o no. Está bien, no van a salir a decir eso, pero tampoco les genera asco la idea de que alguien lo diga. Y eso a mí me preocupa. Sí, y ahí no estamos hablando ni de inflación ni del dólar, ni sé qué, estamos hablando de los valores de una sociedad, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, al principio en Argentina estaba como esta idea de, bueno, igual no va a hacer todo lo que dijo, como no es tan grave. Sí, como, lo primero era como eso, la negación, fase de negación. Como con Trump, como cuando ganó Trump, que era bueno. Eso lo que, él dice eso, pero no él va es así, a hacer, el Donald es así. Después empezó, ok, sí, va a hacer esto, bueno, empieza progresivamente como a escalar la cosa, esto que decía Diego, de ir corriendo un poco los ejes de lo socialmente tolerable o aceptable o del consenso democrático de los últimos 40 años en Argentina, que, porque digo, no es solamente en términos de lo económico. De hecho, en términos de lo económico me parece que lo corrió bastante poco el consenso en Argentina, porque es un consenso que ya era mayoritario. El consenso de cierto liberalismo económico, sí, es verdad, es estatista el pueblo argentino en el sentido de queremos educación pública, queremos salud pública, no queremos un Estado que es integrador y admite a los integrantes, pero bueno, a los inmigrantes habrá algunos que no, creció un poco, hay una corriente global que hoy en día va hacia un poquito otro lado porque los estados en determinadas cuestiones no han cumplido o satisfecho ciertas demandas o necesidades sociales, entonces bueno, puede haber cierta reacción, pero no creo que eso sea mayoritario. Me parece que sí aparece, obviamente, en esto de la manósfera o de las redes sociales y demás, la combinación de un sujeto capaz o osado, porque hay que reconocerle toda la osadía que tiene también Javier Milei, de correr los límites de lo socialmente aceptable,
y un montón de personas que están tan enojadas y tan desencantadas, pero no en esta cosa de estamos desencantados de la política, somos apolíticos. No sé si son apolíticos. No, al contrario, están re politizados. Sí, pero están politizados el núcleo duro. El Sí, núcleo sí. duro que está en redes está politizado y que sale a decir cualquier cosa así, yo lo voté, es exactamente lo que voté, lo que fuera. Por debajo me parece que hay todo un núcleo de gente que no está politizada, que no está quizás expresándose en las redes todo el tiempo, pero que igual sigue apoyando este gobierno, no tanto por las políticas aplicadas, sino por la idea de, bueno, sabes que yo igual, mientras no me jodan a mí, mientras no me jodan, como que vamos para adelante y vamos siguiendo y qué sé yo, vamos viendo. Es llamativo y uno no sabe hasta qué punto. Siempre se dijo como, bueno, esto hasta que el bolsillo toque, ¿viste? Cuando el bolsillo empiece a apretar. Bueno, acá el bolsillo está apretando todos los meses, el bolsillo aprieta en el sentido de que la inflación es cierto que se desaceleró, con lo cual ya el solo hecho de no estar todos los días pensando que tu Plata moneda vale menos, obvio. 100% menos que el mes anterior, ya es un montón, o 30% menos que el mes No se anterior. recuperó igual el salario real todavía, que ese es el No, gran no. desafío que tendría Milei. Sí, recuperar que es, ingresos. Si no le recupera salario real, ningún gobierno volvió a ganar en Argentina en la democracia. Yo no, o sea, otra vez, yo ya dije que pronósticos no hago y Sí, puedo sí, hasta que ya idea. no hago más pronósticos, no digo nunca más nada, pero fuera de broma y fuera de eso, es efectivo que no se ha mejorado el salario real, no ha alcanzado los niveles anteriores, es probable que tampoco lo alcance porque las condiciones económicas están muy tensas en este momento con cuestión del dólar, sí, dólar barato, dólar caro y cómo sigue esa puja, que no está nada sencilla. Pero hay algo igual que en la cabeza del argentino, insisto, por eso esto de la idea de los últimos 10 años habían sido tan malos y tan dramáticos en términos de tu día a día y tu angustia permanente, que es como, igual. Sí. No mejoró tanto, pero por lo menos no estoy todos los meses viendo un cambio tan dramático en contra. Yo estoy de acuerdo con eso porque para nosotros uruguayos hemos perdido esa perspectiva de porque en Uruguay hace mucho tiempo que no hay hiperinflaciones y bueno, creo que la única que hubo como hiperinflación fueron los 80, ¿no? La crisis de la tablita, no sé qué. Después en el 2002, con la crisis del 2002, hubo aumentos de precios importantes con subida del dólar, pero no tenemos ni idea. O sea, yo creo que eso que vos decís, que hay un factor muy emocional ahí de esa angustia de perder guita todos los meses, perder guita todos los días, de que todos los días suban los precios, ha producido, o sea, los fenómenos sociales de extremismo. Bueno, a ver, el nazismo no se explica si no fuera porque la República de Weimar tenía una inflación insoportable y donde lo decía Hobsbawm, ¿no? Donde mi abuelo iba con una carretilla de marcos alemanes y se tomó una cerveza en un bar y no le alcanzó para otra cosa. Pero es muy fuerte eso destruye como la psiquis colectiva de una manera que está salado. Yo como que no quiero como reducir eso a decir, no, es que votan con el bolsillo como una cosa de desdeñar, porque realmente es muy fuerte. O sea, psicológicamente produce un daño muy salado. Y forma parte además de la identidad argentina y de cómo se comporta económica, cultural, socialmente la Argentina como masa. O sea, pensar el dólar y la inflación como dos mochilas que están ahí permanentemente, de las cuales no puedes analizar nada en Argentina si no valorás esos dos elementos. Eso es así. Igual, de todas maneras, claro, capaz que uno le cuesta a veces desprenderse de ese como sobreanálisis que hacemos de todas las cosas y de actores muy altamente politizados que somos. Porque, yo qué sé, ese discurso, ¿no?, que aparece permanentemente de, bueno, sí, estaba desconforme, voy a cambiar. A mí me suena, y perdón por la futbolización tonta que voy a hacer, pero es como dice, bueno, pero yo no quiero que jueguen como Guardiola. Tráeme el técnico que igual que juega así nomás, que raspe, pero que transmita. Que raspe y que transmita. Claro, y ahí decís, ok, está bien, pero no es una analogía válida esto, porque en el fútbol, por más que no juegues como Guardiola, por más que juegues como cualquier ferretero, en definitiva el resultado es el mismo. Si ganaste, demás, todos te van a aplaudir. Acá no es así. Es imposible que digas, bueno, ojalá que la gente que decía, ojalá que a Milei le vaya bien. No, ¿qué quiere decir eso? Con las cosas que él propone hacer, no hay forma de que le vaya bien a lo que nosotros entendemos que es... Y ojalá que no las pueda hacer, de hecho. Digo, si vas al caso... Es que no es tipo, si yo vendo el país, privatizo todo, dolarizo, no hay forma de que le vaya bien a un país con eso. Esto no es fútbol, ¿no? Sí. No se puede resolver así. Sí, hay un componente de lo cultural del que no hemos hablado nada y es importante, y también hacernos cargo, ¿no? Nosotros desde nuestra posicionalidad de género, que es el famoso backlash, ¿no? El antifeminismo que se generó en Argentina y en el mundo, ¿no? Después de una década, bueno, un poco menos, no sé, de unos años de auge de los feminismos, sobre todo en el sur global, en América Latina. Argentina tuvo su propia expresión de eso, siempre quizás llevada al paroxismo, como suelen hacer los hermanos argentinos, pero que tuvo que ver con la legalización del aborto, con una lucha muy importante que antes
vino de Ni Una Menos, contra la violencia hacia las mujeres, y después se termina materializando como en el gran logro que fue la conquista de la legalización del aborto, pero bueno, otras muchas manifestaciones, sobre todo quizá, no sé si en política pública tanta cosa, pero sí desde lo social, de cambio cultural, etc. Y ahí es como que la reacción a ese fenómeno es una reacción muy como dice la palabra, ¿no? Muy reaccionaria, muy extremista, muy de backlash, como dicen los gringos, ¿no? De ir hacia atrás con todo eso, también quedó metida adentro, ¿no? Y yo no sé si en todos lados los libertarios son eso. Me parece que ahí como que hubo un maridaje, ¿no? Porque el libertarianismo en sí no tiene nada que ver con eso. No, pero en Argentina quedó como que la gente, también los que estaban ardidos con que las minas no le daban más bola, ¿viste? Como que los que quedaron ardidos con el feminismo, quedaron como también metidos en esa ensalada. Y hoy uno piensa en un libertario y piensa un poco en eso también, ¿no? En el que estaba ahí en Twitter diciendo, gorda, no sé qué. No sé. Sí, hay como una mezcla también de esa combinación que vos decís. Es clave marcar que hay diferencias porque todo lo que es el anti-wokeismo, ¿no? Claro. Que se puso de moda. Engloba todo el anti-wokeismo. Ahora, obviamente todos estos sectores, el backlash y como esta especie de los hombres blancos, porque además es como el hombre blanco enojado porque ya no puede conocer mujeres o lo que fuera. Algunos se lo atribuyen a la época de la pandemia, a las redes, la falta de socialización, un montón de factores que jugaron en ese sentido. Otros a el auge del feminismo que puso ciertos límites a beneficios a cómo que hemos tenido los hombres históricamente. A cómo nos vinculábamos con la realidad. Y beneficios del hombre en general, no solo de los vínculos con las mujeres, también en cuestiones económicas, en cuestiones laborales, en cuestiones políticas, en todos había beneficios y mejoras y todavía los hay. Sí, privilegios. Entonces, esos privilegios siguen existiendo, seguramente discutidos, seguramente algunos se han reducido para bien y hay cierta mejoría en algunos términos de la igualdad, pero en la realidad lo cierto es que no había llegado, por más que Alberto Fernández haya dicho, y también eso es un gran problema para la Argentina, qué fuerte que fue. Que llegó para terminar y que terminó con el patriarcado. Hoy puse fin al patriarcado. Bueno, entonces, cuando decimos los errores no es solo un error en términos de bueno, después lo que haya ocurrido, que está bien, tiempo después viene el tema de las cuestiones personales de él, violencia de género para con Fabiola Yáñez y demás y todo lo que aparece después. Sí, eso apareció de ahora, que igual es repudiable, igual es tremendo, pero durante su gobierno él ya había dicho terminé con el patriarcado. Sí, una cosa. Y entonces vos decís, bueno, esto en algún momento va a venir en contra, porque no hay forma de que no se venga en contra. Eso en términos de dirigencia política, pero en términos de lo social y lo cultural por debajo, la batalla cultural contra el wokeismo no es necesariamente antifeminista, es como antifeminista y otro tanto de cosas. El gran logro, si querés, de los Agustín Laje, de estos sectores que orgánicos o estos intelectuales orgánicos de la nueva batalla cultural, es que articularon un montón una ensalada de cosas y parecen darle sentido para un montón de personas. Para mí no tienen sentido, pero para un montón de personas tienen sentido. Y quedaron adentro los negacionistas de la dictadura, no sé qué. Aparte de eso, la fórmula con Víctor Villarroel. Villarroel no representaba ese mundo, representaba una derecha católica, miliquera, tradicional, pero bueno, está ahora con los conflictos que eso tiene, ¿no? Pero eso que vos decís que está bueno, es que quizá esto del antiwokeismo es lo que lo hermana a Milei con otras muchas expresiones de la ultraderecha global y regional, con las cuales él no tiene demasiado que ver. Porque si uno piensa, Milei y Bolsonaro, ¿qué tienen que ver? Nada, porque no nada. Bolsonaro es un milico, o sea, que piensa Brasil, la economía brasilera. La economía brasilera, un nacionalista, no sé qué, pero ¿por qué? Bueno, Trump y Milei. Por supuesto. A nivel económico, ¿qué tienen que ver? Claro, absolutamente nada. Pero está ahí como que la beta en la cual los toca a todos, pareciera que tiene que ver con eso, ¿no? Con el odio a la minoría, con el discurso. Para mí ni sabían lo que significaba ser anti-woke. Ayer me pasó algo muy loco, estábamos en Dopamina, dijiste antes, estábamos ahí con vino Guido Vanini Ríos en una entrevista, y Vanini Ríos dijo, sí, porque a mí todo eso de lo woke no me va. Yo dije, ¿desde cuándo sabe lo que significa woke? Más allá después de que sí, probablemente muchas de las cosas esas, efectivamente. Yo no puedo creer que no le va lo woke a Manini. Tiraste una. Bueno, más allá que te hubieras esperado. Pero bueno, pero mira qué loco, porque. No, es interesante que hayas usado el término, loco. A eso voy. O sea, el término. O sea, él sacó el término. Nadie se lo preguntó, nadie le dijo, ¿qué pensabas de la agenda woke? Claro. Nadie le preguntó eso. Y él usó el término mientras iba diciendo, por ejemplo, no sé, me hubiera sido mejor no estar en el gobierno anterior, y mientras iba diciendo cosas así. Y en el términos económicos, creo que debemos volver a ciertos esquemas solidarios, inclusivos. O sea, con una perspectiva en lo económico muchísimo más progresista que Milei, distanciándose absolutamente de las posiciones económicas de Milei, y sin embargo diciendo, pero igual soy anti-woke, igual en ese sentido estoy de acuerdo con él. Qué fuerte. Eso es lo que lo traje no por sino porque un montón de actores que vos decís, no
se hubieran referenciado juntos, no se hubieran combinado, y esta idea de, bueno, ¿qué tiene en común Milei con estos actores? Eso, encontrar una agenda cultural, un enojo cultural. Sí, un bueno, enojo. la histórica definición del populismo como es ese líder que lograba, carismático, etcétera, que lograba, en cierto modo, aglutinar un montón de demandas que en principio estaban escindidas y que no tenían alguna que ver con la otra, y agruparlas todas juntas. Bueno, creo que Milei logró eso. Sí, es eso. Aglutinar un montón de demandas completamente diferentes bajo un mismo paraguas. Sí, y que además también, ¿no? Lo volvemos a conectar con lo que habíamos hablado antes. También es una reacción que en el fondo creo que responde más al miedo que se produjo por haber como corrido el velo. Yo creo que el movimiento feminista generó eso más que nada, haber como corrido el velo a un montón de cuestiones que estaban muy instaladas en la sociedad y que estaban naturalizadas, y un montón de mujeres empezaron a hacer como un proceso de incorporación, decir, mirá, esto pasa por esto, que en definitiva es más por esa preocupación por las cabezas que despertaron que por los cambios que efectivamente se lograron, porque no es que, creo que decía, Alberto quiso decretar que se había terminado el patriarcado. No hubo cambios estructurales. Se legalizó el aborto, que fue muy importante. Sí, pero pero hagamos nuestro mea culpa también cada uno individualmente, ¿no? Porque digo, si no parece que le caemos a Alberto con el patriarcado, No, hay que claro. caerle igual, hay que caerle. Sí. Pero digo, yo en 2015 decía que era feminista, qué sé Claro. yo, hoy, Sí, hoy no sí. diría que soy feminista, no porque no crea en la igualdad de No, género porque o porque no tenga esa convicción, sino porque no me corresponde como hombre si soy feminista. Bajó la porque ola las y cosas una... van- y porque como Me todo corresponde movimiento, revisar, digamos. porque como todo movimiento va cambiando, ¿no? Va fluctuando y porque está vivo, en definitiva. Sí, hace 6, 7 años atrás, incluso en las marchas del 8M era mucho más habitual ver a hombres marchando. Sí, y sí, ahora no. hubo una Ya toma tomaste esa de conciencia de que postura no que, va. si no, esto no corresponde, no es el lugar. Bajemos a Uruguay, a ver, en el rato que nos queda. Y bueno, hubo un conato, unos episodios en las últimas semanas donde, bueno, una gente que también, como medio parecía en la lógica de... Hay gente que de derecha, uruguaya, que siempre anda a la vuelta y tratando de ver cómo puede hacer para organizarse políticamente y para conseguir alguna representación. Gente que en general ha estado en todos los partidos, en todas las expresiones, y cada vez que surge algo nuevo de derecha van a andar por ahí, ¿no? Entonces como que a mí me da más la impresión de que, me refiero a gente como Nicolás Quintana o Esteban Queimada, gente que son grupúsculos, ¿no? Son personajillos de la política uruguaya, pero que vos lo ves y decís, cuando era, no sé, Partido de la Gente, cuando era Cabildo Abierto, antes Partido Uruguayo, ¿te acordás del Sí, viejo sí. Partido Uruguayo? Que un señor... Todos los bondi le vienen bien. Un señor gordo de bigote que era policía, que bueno, era como... Y ahora me parece que esta gente funda un partido libertario. Yo creo que ya estaba en las elecciones pasadas y no lograron entrar, no lograron sacar 492 votos. Le faltaron faltaron 8 votitos para esos 500 votos que la Corte Electoral te requiere para habilitarte para pasar a la primera vuelta. No los logran, o sea, quedan en las internas. Entonces, es como que a mí lo que me pasa con estos grupos, lo primero disparador es como, yo no les creo mucho el libertarianismo en sangre, digamos, no veo mucho el libertarianismo en sangre. Me parece que es como más aprovechar una marca y una estética y una figura como Milei, seguramente Milei, o sea, ellos se los han preguntado, lo han dicho, nunca se reunieron con Milei nunca les dio ni cuarto de bola, pero es como que me parece que se están agarrando de algo como para ver si pueden tener una expresión de eso acá. Pero bien, por ahora es eso. No sé ustedes qué piensan, qué le vaticinan a esta gente en el Uruguay. Creo que evidentemente la tiene mucho más difícil, ¿no? Porque cómo está conformado... Tampoco hay una crisis, una super crisis donde estemos buscando una respuesta, Claro. que venga alguien, el que sea, porque está todo quemado. No estamos en esa situación. Exacto, no hay como un vacío a Claro. ocupar ahí de solucionarme las cosas. Eso como primer punto. Y segundo, que los tiempos no tan acelerados, ¿no? del Uruguay, de bueno, vamos a tomarlo todos con calma, y la conformación del espectro político uruguayo hace que sea mucho más difícil una aparición de esas características. Nunca hay que escupir para arriba. Ningún partido nuevo la tiene fácil en Uruguay. No, el más no, exitoso claro. ha sido Cabildo Abierto, desde en décadas. Y que fue algo legendario haber Sí, sacado un 10% Sí, sacaron en el 12 y fue Parlamento. muchísimo. Claro. Entonces, si ese es el patrón, de que si fue una actuación heroica haber sacado eso, no la tienen fácil como para decir, me empiezo a acomodar. Pero creo que en el nuevo escenario que se empieza a abrir de una coalición republicana que está como todavía viendo a ver cómo acomoda el cuerpo ante lo que se viene, que tiene muchas discusiones pendientes, podrían llegar a tener un lugar. Hay un montón de actores que, yo que sé, como un Ojeda, por ejemplo, que yo creo que en su avidez por crecimiento, la idea que mejor le venga, No tiene se edad, la abraza. claro.
No tiene ningún problema. Podemos ver una lista del Partido Libertario en el Partido Colorado. Sin ningún problema. Sin ningún problema. De hecho, Ojeda, el Partido Colorado como tal, creo que le representa lo mismo que a mí me representa le importa muy poco. la República de Liberia, o sea, nada. Bueno, él lo dijo en la elección pasada, que cuando fue a Argentina, no sé qué, cuando habló de Milei, dijo, no, yo soy lo más parecido a Milei que hay en Uruguay, porque soy lo nuevo, lo novedoso, no sé qué, tal, cualquier cosa. Pero bueno, vos que ya viste pasar esto allá y ahora ves que esto... Yo no la vi, yo dije, no gana, dije, pero sí, pero, a ver. ¿Qué ves de esta gente que está acá en Uruguay? ¿Tuviste chance de entrevistarlos o verlos? Sí, hablé con varios de ellos. Lo primero que voy a decir, antes que nada, es, para que haya un Milei, no solamente se tienen que dar las condiciones económicas o sociopolíticas de una crisis determinada. Que tiene que haber demanda, eso sería como que tiene que haber la parte de la demanda, sino también en términos de oferta. Sí, Milei era una persona absolutamente integrada al establishment y con muchísimo poderío en términos comunicacionales y económicos. Y ya era conocido, ¿no? Y era conocido. Sí, pero suponete que conocidos, el tema del conocimiento lo fue adquiriendo sobre todo con una campaña furiosa mediática 2 o 3 años antes de ser finalmente candidato. Entonces vos decís, bueno, en 2 o 3 años capaz alguno de estos locos se hace conocido. Se hace conocido. Pero más allá de que se haga conocido, es que tenía banca dentro del establishment en términos económicos y banca muy profunda y muy fuerte. Había mucha guita ahí. Exacto. No es solamente un loco que dijo, estas son mis ideas y vengo y veo cómo las impulso. Entonces, eso ya habla de una diferencia. En cuanto a este sector en particular, a mí me parece que hay que diferenciar los libertarianos o los liberales o los libertarios tradicionales de Uruguay, aunque sean poquitos, aunque sean 492, gente que piensa eso, no claro. importa. Son esos. Sí. Hay muy poquitos, pero hay. Yo iba a decir una frase que va a quedar, pero lo puedo decir que me recuerden. Tengo un amigo libertario bien, acá en Uruguay. Entonces, y mi amigo libertario acá en Uruguay, él me contó, y él es tradicionalmente, él, por ejemplo, no está de acuerdo con esta agenda anti-woke de Milei, pero está de acuerdo con la parte económica. Claro. Porque históricamente él estudió esa parte económica y está de acuerdo con eso. Entonces, él apoyaba a los liberales uruguayos o a los libertarios uruguayos desde ese lugar, participó de ese armado que no llega a armarse, y después ve crecer esta plataforma para la libertad, que empieza con Fernando Di Tori, con Federico Leitch y con unos sectores que tradicionalmente son de derecha, estaban alejados de los partidos tradicionales, aunque orbitaron alguna vez en el Partido Nacional, algunos de ellos en algún momento, y que empiezan a armar algo diferente. Después llega Esteban Queimada, que todavía no estaba en ese armado, pero empieza a sumarse después, y algunos sectores del Partido Nacional que también están ahí con Estefanía Magliano y otros sectores muy minoritarios dentro del Partido Nacional, que se quejan de que el Partido Nacional, se puso tibio. La calle Pou, se puso demasiado tibio. Entonces dicen, tuvimos a nuestro Alberto, tuvimos a nuestro Macri, que fue la calle Pou, tenemos a nuestro Alberto, que es Orsi, y después viene nuestro Milei. Ahora todavía no encontraron quién es su Milei. ¿Sí? Habrá que ver quién es, porque el que iba a ser supuestamente Fernando Dotti Tori, al que le pusieron un toro, incluso con inteligencia artificial, como para ver si era como el león de Milei y todo, rápidamente se bajó. ¿Sí? Y se bajó porque, muy concretamente, dijo, no, esto no es para mí, yo vi cosas que no, y me bajé. Pasa que ahí tenés esa bolsa de gato que hay de todo, ¿no? Hay gente medio neonazi, hay gente machista, gente que le pega a la mujer, tenés como de todo, ¿no? Por eso, yo creo que como lo mismo que en el caudal electoral argentino se diluye de tal magnitud y hay tal necesidad y tal demanda que logra aglutinar todas estas demandas insatisfechas en conjunto, acá en Uruguay son 4 que son... 4 es una forma de decir peyorativa, pero lo digo no en términos peyorativos. 4 que son efectivamente liberales y libertarios y quieren eso, y todo otro grupo que está ahí como medio en somos anti-woke, estamos en contra de derecha, somos derecha ultranacionalista, somos que no nos gusta esto, no nos gusta lo otro. Sí. Nos decepcionó Manini, yo qué sé, había gente que estaba en cabildo abierto. Exacto, y son más... Y algunos que empiezan a tratar de calarle el discurso antiestatista, ¿sí? Claro. Pero son muy poquitos en ese sentido. Entonces, la única posibilidad que tienen de crecer es si logran que mucha más gente quiera entrar en esa ideología más anti-woke o ir por ese lado. Porque en realidad lo antiestatista, y eso lo dijiste vos al principio, en Argentina logró calar porque el Estado había defraudado demasiado. Claro. Y pues estaba pero en Uruguay, quieras o no, con un montón de problemas, y con un montón de problemas en términos de que hay un techo muy bajo al bienestar, porque es un estado de bienestar, pero hay un techo muy bajo para ese bienestar hoy en día, y el acceso es difícil, pero la gente en principio no está demandando que se desaparezca el Estado, que se corra del medio. Por lo menos no masivamente como pasaba en Argentina. No, está bueno. Y bueno, y falta ese catalizador también de lo que decís de una figura carismática, atrayente, llamadora, que se construye, ¿no? Como todo. Estamos en tiempos de publicidad, de redes. A ver, en términos de osadía, de construcción de figura, Queimada tiene un montón de los condimentos para es poder más parecido ser... a Milei, si se quiere. A eso voy. O sea, para esos condimentos. ¿Es en Uruguay tolerable la idea de alguien que socialmente vaya corriendo los límites? ¿Lo permite? ¿No lo permite? Ahí yo me permito dudar, sin pronósticos, no solo como Diego que dijo yo no, por las dudas no escupo para arriba. Yo no escupo para arriba ni hago pronósticos, ya está, me retiré de esa parte. Pero estoy de acuerdo, sí que seguro que la tarea es más difícil todavía. Sí.
A pesar de que uno diría, no, bueno, es un país más chico, tenés no tenés ningún accidente geográfico que te permita. Acá recorres el país en un mes. Sí, en bicicleta. Sí. Claro. Pero creo que hay como, justamente capaz como esa cuestión más pueblerina de compartimos estas cuestiones en común, que no tiene esa diversidad, esa heterogeneidad de la Argentina, ¿no? Que son hasta como muchas naciones adentro de un gran país. Y me parece que la tarea, por lo pronto, la tienen mucho más difícil. Sí, está bueno. Es como que tienen desafíos de demanda y de oferta, ¿no? Ellos para organizarse y para proponer, y tampoco pareciera que la gente está pidiendo eso. De hecho, acabamos de vivir una elección nacional donde ganó todo lo opuesto, ¿no? Porque si uno puede pensar qué fue la elección del año pasado, el 2024, fue una elección entre dos exponentes full casta, ¿no? Uno puede pensar que Delgado y Orce eran full casta, full moderados, full tibios, full casta y full tibio, full diálogo. Políticos profesionales, o sea, políticos profesionales. Y los dos con el discurso de vengo a unir, vengo a suturar. Y ganó el más tibio de los dos. En lo discursivo, por lo menos sí. Y creo que eso expresa que el lugar de, por más tirabomba que sea Queimada o quien sea el representante de este sector, la tiene difícil porque no hay en Uruguay, ahí sí desde la demanda, una búsqueda por eso. Y eso, que por momentos podría parecer, porque ahí me sale como un poco, no lo puedo evitar, les pido perdón por eso, el porteño. Entonces, por ejemplo, cuando hubo una gran sequía o cuando hay algunos temas en Uruguay que me parece que son graves. Son graves y necesariamente habría que manifestarse y movilizarse y lo que fuera. En Uruguay, como que... Estamos 3 meses tomando agua salada y como ¿qué hubo expresiones. No estoy disminuyendo no lo digo en forma peyorativa ni en Uruguay no se hace. No, yo creo que hay manifestación, militancia, etcétera y demás, pero hay una tolerancia al problema, incluso graves, que en Argentina no pasan de largo y se... La gente en Argentina, si bien está tomando agua salada, saliendo agua salada de la canilla. Bueno, por eso. O sea, vos decís, estallaba todo. Acá no estallaba todo. Eso que en otro momento me parecía como, sí, qué raro, acá no está pasando nada, nadie hace nada, en términos de electorales o en términos de finalmente decidir quién va a ser el que dirija un país, termina siendo en un momento donde el mundo está yendo cada vez más a no solo la polarización en el sentido de derecha a izquierda, sino de odio extremo, violencia, negación del diálogo, negación del otro, negación de la posibilidad de sentarme a dialogar. Digo, yo no estoy diciendo que voy a estar de acuerdo con lo que piense el libertariano de turno, pero bueno, charlemos y veamos qué podemos hacer y qué podemos pensar en común y qué no. Y de última, dirimamos la disputa en términos democráticos. Que ese es el gran riesgo que hay hoy en día. Capaz que están haciendo, o justo antes de estar al aire hablábamos del análisis de la metadata aplicada a otras cosas. Capaz que los tipos están haciendo un análisis y ven la beta para entrar en la sociedad uruguaya por otro lado. Se los ve rústicos igual, no se los ve muy... Yo por lo poco que los veo tan rústicos, no se los ve muy meta. Pero te digo, no, porque... Lo veo más meta... Porque, por ejemplo... La situación... No lo voy a decir. No, guárdatela. La situación, por ejemplo, de cómo ganó un Bolsonaro en Brasil fue por otro lado, ¿no? Como los grupos de WhatsApp infiltraron... La fractura, claro, y sobre todo con el discurso contra la corrupción. Y el evangelismo al palo. Exacto. Pero le falta como un alter ego a ellos, le falta como un casa. ¿Quién es tú? Claro, Pero, y vos fíjate además, por ejemplo, lo difícil que fue incluso para el propio Frente Amplio capitalizar todas las movidas de corrupción que hubo en el gobierno de la calle Pou. Es verdad. O sea, ni siquiera un partido político tan asentado como el Frente Amplio pudo sacar un rédito comunicacional de todo eso. Es como que si vos querés crecer desde ese lugar extremista, tan violento, no sé qué, necesitas tener a quién interpelar en el sentido de quién es tu casta. O sea, porque Milei logró construir la idea de una casta, no sé qué, y bueno, y alguien compró eso. Y en Brasil estuvo la corrupción y acá es como que estos tipos, si quisieran crecer, tendrían que pararse en algún lado. Ahí Brian daba esa pista. Capaz que es por el lado ese del antiwokismo, que puede llegar a ser algo que cale, que prenda, porque en todo el mundo prende. Y en Uruguay también hay gente me da miedo decir esto, pero... No les des ideas tampoco. Sí, que eso es lo que que las paguen, ¿no? Yo creo que la única beta que demostró tener cierto calado en la sociedad uruguaya en los últimos tiempos que podría llegar a abrir algo es el tema de la seguridad. Claro. Marginal, ¿no? Porque también todo el movimiento que generó la Rañaga y todo eso tuvo un alcance limitado que, por ejemplo, cuando tuvieron que ir a una urna a respaldarlo, nunca fue mayoritario. Nunca fue mayoritario. Pero yo creo que fue el único que empezó como a crear una nueva sensibilidad. Bueno, Manini lo logró, ¿no? Manini en el 19 dijo, se acabó el recreo, basta con los chorros, no sé qué.
Y bueno, y logró un Sí. respaldo con eso. Puede ser una beta. Señores, se me ha acabado el tiempo. Brian, Diego, estuvo bueno. Estuvo lindo, Estuvo bueno acá esta Sí, cofradía no. de varones hablando de los libertarios. Por lo menos salimos rápido de la parte donde hicimos autocrítica, Claro, sí, pero sí. salimos rápido Poquita. de la parte de la manósfera porque bueno. Sí, había que hacerse un poco cargo. Estuvo muy bueno. Muchas gracias por haber acompañado. Por favor. A Brian lo encuentran en Dopamina, lo leen en La Diaria. A Diego lo encuentran en Uniradio. Lo encuentran también, está muy activo en su cuenta de Instagram. Recientemente Está muy bien. creada. Está recientemente creada, así que necesitamos ahí apoyo. Diego Varela Calzada. Así que nada, y a todos ustedes nos reencontramos en el próximo episodio y seguimos viendo cómo viene la cosa.